¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Ya estamos 3, 4, 5 de junio y hoy vamos a platicar de un tema muy importante, de un instrumento técnico que es fundamental. Cuando hablamos de retos y oportunidades de la vivienda, tenemos que hablar de retos y oportunidades que tienen que ver con el control del riesgo en las operaciones crediticias. Y para hablar de ello, pues tenemos sin duda una de las mayores especialistas que tenemos en el país, Daniela Gurrea, que dirige Genworth, una firma especializada en seguros a las hipotecas, muy importante. Querida Daniela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Horacio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio, todos. Qué felicidad verlos, mucho gusto. Oye, fíjate que ayer que hubo sesión de Consejo Nacional de Vivienda, uno de los temas de que se hablaba con mucha insistencia es cómo detonar esquemas de crédito para personas que hasta ahora no han tenido acceso al crédito. Y sabiendo que teníamos agendada esta plática, yo no dejaba de pensar en que ese tema de dar mayores opciones de financiamiento, abrir con cobertura para más personas, tiene que ver con controlar el riesgo de prestarles dinero a ciertos grupos de la población. Siempre el sector inmobiliario va inmerso en el tema del riesgo y a veces se nos olvida hablarlo y a veces se nos olvida que hay especialistas cuando se habla de riesgo, que hay instrumentos que permiten acotar ese riesgo, controlarlo, medirlo, y uno de ellos es el seguro de crédito hipotecario. Platícanos, porque en este escenario donde muchos han hablado de créditos para no afiliados, de más créditos, de mejores condiciones, ¿qué papel juega el riesgo y qué papel juegan los instrumentos que, como el que ofrecen ustedes en Genworth, permite acotar ese riesgo? Sí, claro, Horacio, me da gusto que estés en este consejo, me da gusto que tengan como un tema de interés y prioritario atender segmentos no atendidos. Creo que es el gran reto del cual hemos estado hablando. Tú y yo hemos participado en muchos eventos, en muchos lugares, en donde siempre se habla cómo ampliar la atención a estos segmentos, cómo nos movemos hacia otros segmentos. Definitivamente hay muchos aristas y muchos componentes para lograr un objetivo como esos, y es mucho más amplio que una sola empresa. Entonces, déjame hablarte un poco de lo que es el seguro de crédito a la vivienda y cómo puede ayudar definitivamente a lograr ese objetivo, pero también me gustaría tocar dos o tres de estos temas que se pueden poner en la agenda para lograr atender a un número mayor de la población. El seguro de crédito a la vivienda es un instrumento que, como dices, toma riesgo, pero no un riesgo, me gusta decirlo así como de primeras pérdidas, vamos primero nosotros, ¿no? O sea, cuando yo le ofrezco a un intermediario financiero que tiene o que otorga créditos hipotecarios, compartir riesgo con él, no me pongo a su nivel, voy más allá. Yo voy a cubrir, en su caso, y a veces, las pérdidas que incurra si alguno de sus acreditados cae en incumplimiento. Y puedo cubrir todas las pérdidas, ¿no? Porque estamos hablando que el crédito hipotecario tiene una garantía adicional, la casa. Y entonces, si hacemos un muy buen proceso de originación, sabemos y conocemos a nuestro cliente, sabemos que puede pagar una hipoteca, sabemos que puede incursionar en uno de estos instrumentos, la casa también forma parte de esta garantía y muy probablemente habrá esquemas que impidan que si no puede pagar la casa, deba el 100% de la deuda, ¿no? La casa mitiga ese 100% de la deuda. Pero nosotros lo que logramos es definitivamente ayudar al banco a entrar en segmentos en donde no conoce totalmente el riesgo, en donde tenemos un ruidito por ahí, en donde lo podemos hacer de la mano de ellos, porque con un poco enganche, ellos van a cubrir un riesgo menor de la mano de Genworth, ¿no? Y entonces lo que hacemos es decir, oye, vamos a entrar a un segmento nuevo junto con los intermediarios financieros. Estamos hablando, por ejemplo, de los no afiliados. Vamos a conocerlos juntos. Entramos de la mano, ponemos políticas de originación, ponemos políticas de cobranza, revisamos expediente junto con ellos y vamos aprendiendo en el camino. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Y les pongo un ejemplo, podemos entrar con instituciones financieras que quieran entrar en un segmento y lo que hacemos es definir un piloto, un criterio, vamos viendo cómo funciona, pero el banco en este conocimiento de este segmento no pierde o pierde mucho menos de la mano de una garantía adicional como es el seguro de crédito a la vivienda. Ahora, dentro de los aristas que te decía, no nada más es un tema de cubrir riesgo,
sino de conocer también al cliente, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de esquemas de ahorro, en donde le das la oportunidad a los clientes de conocer o de que te demuestren que realmente pueden hacer ese pago de esa hipoteca previamente, porque no es lo mismo el acreditado tradicional, el asalariado tradicional que tiene ya un comportamiento de crédito, que tiene un buró de crédito, que tiene otros tipos de deudas. Inclusive hablamos de segmentos que aunque son asalariados, si nunca han tenido una deuda, pueden significar un riesgo distinto para el banco, ¿no? Si yo no tengo un buró de crédito previamente, ¿cómo le demuestro al banco que tengo un buen comportamiento de pago aunque tenga un salario? Pues de la mano del seguro de crédito a la vivienda, hay muchos bancos que se sienten cómodos incursionando en estos nuevos segmentos y muchos de los bancos lo que hacen ya, pues hemos evolucionado muchísimo en el crédito hipotecario. Horacio, lo que hemos visto, pues antes eran estas originaciones en donde me demostrabas tus comprobantes de ingresos, en donde yo veía tu información, la calidad de la casa. Hoy ya los bancos tienen también inteligencia artificial y toman la información de buró de crédito, pero toman la información de muchas otras fuentes, hacen un algoritmo y te dan una calificación. Y entonces, ¿qué hacemos con los bien calificados? Pues que bueno, tienen un acceso a un crédito hipotecario. Pero los que no están bien calificados, hoy hay que educarlos también para que sepan qué trayectoria deben de seguir para poder ser elegibles para un crédito de este tipo. ¿Y por qué es tan importante, Horacio? Porque finalmente formamos patrimonio junto con las personas. Hemos visto mucho que estos segmentos no atendidos viven en algún lugar, tienen alguna solución de vivienda, pero no necesariamente están generando un patrimonio para futuro. Y a mí me gustaría ver que eventualmente la mayor parte de este país tenga realmente una casa susceptible a recibir un crédito hipotecario, ¿no? Porque a lo mejor tienen una casa, pero que difícilmente sería fácil venderla o fácilmente tener un seguro de crédito o una hipoteca asociada a esta casa, ¿no? Bueno, y lo que hay que decir es que este instrumento, el seguro a la vivienda, es un instrumento que contratan los bancos, pero que si los bancos no lo usaran, posiblemente habría segmentos de población que no podrían ser atendidos por ese riesgo que implicaría prestarles, o hay productos que no podrían salir porque el riesgo para el banco sería mucho, o el crédito sería más caro, seguramente sería con tasas más altas. Entonces, esto también hay que entenderlo porque en un sistema más maduro, donde contamos con sistemas de originación, donde como perfectamente dices, los bancos cada vez van a tener más elementos para hacer el análisis crediticio, lo que se requiere es ahora que el diseño de los productos de los créditos hipotecarios sean con las mejores condiciones para la gente. Y eso, en muchos casos, hay de dos sopas. O quieres dar un mucho mayor enganche o tienes que tener un instrumento que garantice que el banco tiene la seguridad de la recuperación de ese crédito. Entonces, es un crédito que hay que decirlo, no es un crédito que contrata directamente el que contrata un crédito hipotecario, sino es el banco el que lo está contratando, pero que buena parte de los créditos hipotecarios que ya están operando en el mercado tienen ese seguro. O sea, que a lo mejor no lo sabemos y la gente cuando va a firmar su crédito no está consciente de que tiene su crédito está garantizado y eso es para ellos una tranquilidad porque quiere decir que son carteras mejor estructuradas, la gente está más segura, los bancos están más seguros y es esa certidumbre, cuando hablábamos con el nombre, el título de esta mesa, de esta plática, de retos y oportunidades, los retos y oportunidades, el reto está en poder generar mejores opciones de crédito para la gente. Y la oportunidad está en desarrollar los instrumentos financieros que permitan hacerlo o aprovechar mejor los instrumentos financieros que ya existen. Platícanos, tú, por ejemplo, con el seguro de crédito de la vivienda, Genworth trabaja con un número muy importante de los bancos que generan hipotecas en el país. Así es, así como lo comentas, nos da mucho gusto estar innovando junto con los bancos y acompañándolos en estos nuevos esquemas de financiamiento y nuevos esquemas o nuevos segmentos que ellos tienen que atender. Y sobre todo con los retos que mencionas, Horacio, yo creo que a mí me gustaría comentarlos y ponerlos un poco vean en dónde estamos hoy, ¿no? Estamos en un lugar en donde, o estamos en un momento en donde las tasas de interés están en niveles tan altos
que yo creo que inclusive la rentabilidad de los bancos se está viendo comprometida cuando hablamos de un crédito hipotecario, porque podemos hablar de muchos productos de crédito y las tasas a lo mejor son variables y se ajustan, pero el crédito hipotecario es tan competido y no puede generar un espacio de tasas mucho mayor, porque a la hora que tú subes una tasa de interés, subes el pago del acreditado y el acreditado se queda sin la posibilidad de entrar a la mejor o de adquirir la casa que quería o de tener ese pago con el pago que él ya tenía planeado comprar su casa. Si le subimos esa tasa, le subimos ese pago, se queda sin esta oportunidad. Entonces, este momento y esta coyuntura efectivamente es un reto para los propios bancos. Y nosotros como socios de riesgo vamos de la mano con ellos. Y entonces lo que hemos visto es creatividad e innovación en las áreas hipotecarias de los bancos con aumentos de plazos, con ligar productos hipotecarios a otros productos dentro del banco, siempre tratando de ofrecer la mejor tasa a sus clientes, ¿no? Inclusive hacer esta discriminación, que la palabra es mal utilizada, pero vamos a decir, hagamos una diferencia, que finalmente es discriminar por riesgo, pero hagamos una diferencia. Y si yo conozco a un cliente que se comporta muy bien, que lleva muchos años dentro del banco y que tiene una trayectoria crediticia muy buena, pues le voy a dar una mucho mejor tasa que alguien que llega por primera vez y se acerca solamente a pedir este crédito hipotecario con poca información. Y entonces ahí es donde vamos de la mano junto con nuestros clientes, los bancos efectivamente. Y es muy interesante que comentes esto porque creo que las grandes oportunidades que vemos también hacia el futuro es cambiar un poco este modelo para el seguro de crédito a la vivienda, ¿no? Pensar en que, o imaginarnos en que los clientes vengan directamente a Genworth y yo pueda calificarlos y decir, a ver, Horacio, dame tu información, dame tu buró y yo te pongo un sello o una estampa que dice que Genworth va contigo con cualquier institución financiera para correr el riesgo hipotecario. A mí me encantaría ver eso, ¿no? Que se Claro. acercaran los clientes, inclusive ayudarlos yo a, a este ahorro previo, a este comportamiento, a esta educación financiera que te mencionaba y decir, oigan, a ver, todos los que quieran un crédito hipotecario y hoy no son clientes para los bancos, ¿qué podrían hacer? 1, 2 años, 3 años, porque son temas de largo plazo, ¿no? Pensar que las cosas las van a solucionar en 3 meses también es poco creíble, porque en 3 meses no te das cuenta realmente de si tienes una capacidad para hacer esto cuando no tienes el comprobante de pago tradicional, ¿no? Y entonces a mí me gustaría innovar y decir, a ver, vengan, yo les doy este sello y ahora sí, con el banco que ustedes quieran, con la tasa que ustedes quieran y en las condiciones que ustedes quieran, ya sabe el banco que va a tener una garantía de Genworth del seguro de crédito de la vivienda. Y Sí, lo que es... No, adelante, 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 perdón. inclusive me encantaría ver a la competencia haciendo esto mismo para segmentos de mucho menos valor, ¿no? Porque habrá lugares en donde Genworth se sienta muy cómodo de ir con los intermediarios financieros, pero definitivamente, y ese es otro de las oportunidades que también veo hacia adelante, hay segmentos que inclusive para la construcción de vivienda, y lo sabemos, no van a poderse detonar si no hay un apoyo especial o particular para esos segmentos, ¿no? No, de hecho, lo dices perfectamente. El seguro a la vivienda, hay dos jugadores. Está Genworth, que es el principal originador de seguros para vivienda, pero está también Sociedad Hipotecaria Federal, que al ser un banco de desarrollo, digamos que su función es precisamente entrar a los segmentos donde tú no entras. O sea, así como en el momento de financiar viviendas, la banca de desarrollo debiera entrar a donde no entra el sector privado para complementar, y en el momento que el sector privado entrara, hacer una gradual retirada para dejar que el ecosistema funcione solo. Igual con los seguros, ¿no? Lo ideal es que cualquier persona, así como dices, si ya hay bancos que te dan un certificado de crédito con una vigencia de 3 meses, imagínate qué bien llegar a solicitar ese crédito con un certificado de viabilidad de sujeto de crédito con una vigencia de 3 meses, donde así yo pueda llegar con esa tranquilidad de decir, tengo preautorizado un seguro a la vivienda de Genworth para que cuando me den mi crédito todos van a estar más tranquilos y seguramente eso va a permitir que algunos segmentos fluyan. Porque en muchos casos, a ver, tú has hablado de muchas cosas que son fundamentales. Hay gente que podría pagar la mensualidad de la hipoteca, pero no tiene el ahorro previo que se necesita. O hay gente que podría pagarlo, pero no tiene el antecedente crediticio. Si manejamos el ahorro como una forma de generar enganches o como una forma de generar ese antecedente crediticio, ese simulacro de pago, una persona que está ahorrando durante un plazo determinado, el equivalente a lo que sería llegado el momento de la mensualidad de la hipoteca,
seguramente será un cliente mejor preparado, que va a significar menos riesgo para el banco y que vas a poder trabajar mejor, sobre todo en un sistema tan sofisticado que estamos teniendo, porque hoy la información fluye por todos lados, estamos a través de una plataforma digital donde están fluyendo datos. Entonces, ese manejo de datos me parece que va a ser el futuro del sector inmobiliario. Entonces, en ese sentido, crear los instrumentos donde estamos hablando de un país donde el gran reto en materia de vivienda es poder elevar la cobertura para atender a toda la gente que hoy no tiene acceso. Y el reto es grande, digo, 55% de la población económicamente activa en la economía informal, pues me parece que es un riesgo grande, que si no hay instrumentos para compensar ese riesgo, sería casi imposible atenderlo, ¿no? Así es. Y creo que también vale la pena mencionar que hablamos del crédito hipotecario, ¿no? Y hablamos mucho del crédito hipotecario. Hay otras soluciones de vivienda y también otra de las oportunidades o retos que vemos hacia adelante y que hemos inclusive estado tratando con los reguladores y con las autoridades es, oye, vamos a hacer el seguro de crédito a la vivienda más amplio, ¿no? Porque hoy hablamos de adquisición de vivienda nueva o usada con un crédito hipotecario. Oye, pero me gustaría pensar en que nos movemos hacia las rentas también. Oye, a los inversionistas que están rentando una casa, ayúdalos a, de alguna manera, a través de un seguro de crédito a la vivienda. O mejoramientos de vivienda. Vemos también a muchos intermediarios financieros con estos nuevos productos, en donde como no puedes construir o comprar la casa inmediatamente, vas por etapas, ¿no? Y entonces empiezas con el terreno y luego vas a ir construyendo poco a poco. Déjame entrar a la hora de que compra el terreno el usuario y acompañarlo en este crédito o en esta construcción de vivienda para que al final tenga el seguro de crédito de la vivienda y el crédito hipotecario desde el principio, desde que se decidió otorgar este crédito. Entonces, esta innovación y esta forma de pensar no se tiene que hacer de una sola manera, ¿no? Yo creo que hay muchas otras maneras de crear oportunidades para todos y nos gustaría estarlos acompañando. Y como bien dices, uno de los jugadores clave es la banca de desarrollo, es Sociedad Hipotecaria Federal. Con ellos hemos estado hablando siempre, con ellos estamos de la mano pensando en estas cosas que nos ayudan a movernos hacia el futuro. Y siempre hablamos de un ejemplo muy claro donde hay un esquema, que es el esquema canadiense, en donde tienes a una entidad de gobierno, tienes entidades públicas otorgando el seguro de crédito a la vivienda, pero el gobierno está atrás cubriendo el capital privado, ¿no? Entonces el capital privado va al frente. Si pasa algo o hay una crisis, el capital privado siempre se va a acabar. ¿Pero por qué entramos? Porque hay alguien que está atrás, que es el gobierno, diciendo, nos gusta que entren a este segmento, nos gusta que entren a este sector, y entonces cubro estas pérdidas de último recurso que pueden suceder en una crisis. Y esto motiva e incentiva la entrada de intermediarios a lugares que tradicionalmente no entrarían. Entonces, esquemas, hay muchos ideas. Yo creo que este tema que platicas de cómo atender a este sector no afiliado, a este sector no asalariado, de entrada pensemos en un esquema de construcción de casas de bajos ingresos. ¿Cómo le vamos a hacer en 1 millón de viviendas que vamos a ver en este gobierno para que realmente se vayan a este segmento y a este sector, ¿no? ¿Cuál va a ser esta política de vivienda que vamos a ver en esta nueva etapa hacia adelante? Y definitivamente Genworth quiere ser un jugador hacia adelante, quiere ser parte de esta oportunidad. Y bueno, pues feliz nos sentamos en la mesa a platicar estas ideas. Pero lo relevante en esto es el nivel de madurez que ha tenido el sector inmobiliario mexicano, particularmente en los temas de vivienda, donde durante muchos años han ido avanzando las cosas de aquel 94 en que el sistema financiero quedó destruido y con él el sistema hipotecario, a esos años en que crecieron las OPOLES, después en los 2000 el retorno gradual de la banca, a lo que tenemos ahora, donde hace muy pocos años teníamos un sistema hipotecario monoproducto, que había básicamente crédito hipotecario para adquisición de vivienda básicamente nueva. Ahora tenemos un sistema muy maduro con créditos para adquisición, para adquisición más remodelación, para compra de suelo, para construcción, para liquidez. Me parece que esa madurez implica esto que tú estás diciendo, ¿no? Que también el uso de los instrumentos, imagínate qué maravilla llegar a un momento donde a través de instrumentos financieros de organismos públicos o de organismos privados, de instituciones privadas, se puedan tener temas, por ejemplo, para facilitar que la gente rente una vivienda. Cuando estamos viendo que los jóvenes se quejan de lo caras que están las rentas y del poco acceso que hay a las rentas porque les piden fianzas, les piden avales, les piden una serie de cosas,
que lleguemos el momento en que una persona que tiene su crédito Infonavit, a través del Infonavit pueda tener el aval, por decirle, o la fianza, por ejemplo, o un seguro para que le garantice al propietario que la renta va a ser pagada. Y obviamente eso se refleja y se complementa con lo que pueda ser una instancia privada tan poderosa como el Genworth, porque a fin de cuentas, aquí lo padre es la complementariedad que puede tener el sistema, que así como trabajan ustedes de la mano con Sociedad Hipotecaria Federal para unos temas, se pueda trabajar gradualmente y en el futuro que viene con todos los anuncios que están dando para la política de vivienda que se bosqueja para esta nueva administración, tiene que haber una visión social respaldada con instrumentos financieros, porque de nada sirve una visión social puramente social si no reconocemos que esto tiene que venir calzado con tasas de interés, con créditos, con avales que permitan que esos créditos funcionen, con seguros, garantías, con todos los instrumentos financieros que permitan que el crédito sea viable, ¿no? Porque pensar en una visión social sin entender todo el andamiaje de instrumentos financieros es hablar en la utopía. Entonces, sí me parece que se pueden hacer cosas bien interesantes y que con esta participación se puede llegar a otros temas, ¿no? Sí, y definitivamente creo que el reto que enfrenta el país es tan grande, Horacio, que tiene que ir de la mano el gobierno con el sector privado, ¿no? Y en este sentido, a mí sí me gustaría ver a este gobierno haciendo eficiente, el uso eficiente de los recursos, ¿no? Y en el uso eficiente de los recursos es motiva la participación del sector privado. Bien lo dices en el sentido del uso de instrumentos financieros. Si hoy pensamos que el número de créditos hipotecarios en el país es muy bajo comparado con países en desarrollo y que vamos a crecer muchísimo si realmente ponemos e incentivamos este crecimiento, pues necesitamos mucho más que el fondo de los bancos, ¿no? Y entonces los bancos van a estar satisfechos con su crecimiento, los bancos van a estar satisfechos cumpliendo sus metas, pero todavía hay espacio para definitivamente bursatilizaciones, para, hablemos de covered bonds. Yo creo que estos dos temas son de los que me gustaría ver, a mí personalmente, renacer en los siguientes meses. ¿Por qué? Porque si se ponen las condiciones adecuadas desde los reguladores, desde la Comisión Nacional Bancaria, desde el Banco de México, y se incentiva que se cree un asset class, le llamamos asset class a ese instrumento de bursatilización en donde todos los inversionistas conocen cuáles son sus características, cuáles son sus condiciones y con mucha tranquilidad invierten en él, pues es mucho más fácil hacerse de recursos que efectivamente puedan llegar a cumplir esta misión de tener mucho más hipotecas. Ahora, ¿qué hace que estas bursatilizaciones realmente sean fuertes y que sean un instrumento hacia adelante? Pues las garantías, ¿no? Estas garantías que normalmente empezamos desde el crédito hipotecario, atrás la casa, pero hay garantías atrás de esto, ¿no? El seguro de crédito de la vivienda, que es uno de ellos, pero también hay garantías de pago oportuno que pueden darle esa tranquilidad a los inversionistas. A mí sí me gustaría mucho que evolucionáramos hacia allá y los bancos también tienen muchas ganas de hacer esto y sacar de su balance ciertos instrumentos o hipotecas, pero lo van a hacer cuando los incentivos sean los correctos. Hoy les cuesta dinero sacar de balance estas hipotecas. Tenemos que promover que lo puedan hacer sin que les cueste dinero. Y a la vez haces que haya instrumentos que le paguen muy bien a los inversionistas y pueden ser inversionistas como cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces eso es un círculo virtuoso que a mí me gustaría ver hacia adelante. No, claro, eso tiene que ser un sistema, un círculo virtuoso, como dices, porque además hay mucha modernidad, hay mucha innovación que ya viene en el sector financiero. Estamos hablando, por ejemplo, de los cover bonds, estamos hablando, ahora hemos visto que en los años recientes las empresas inmobiliarias han emitido muchos bonos verdes. Ahora está todo el tema del financiamiento que tiene que ver con las políticas de impacto social y de impacto ambiental. Me parece que el futuro va a estar con eso y para poder desarrollar esos instrumentos habrá que hacer todo un andamiaje, lo que decíamos, ¿no? Tiene que haber seguros, fianzas. Hace muchos años, bueno, también seguramente muchos de ustedes conocen a Daniela Gurrea, que pese a la juventud es una mujer muy talentosa, que tiene muchísimos años de experiencia en el sector vivienda. O sea, para hablar de esta integralidad hay que saberla hacer. La maduración del sector también tiene que ver con la maduración de los cuadros que dirigen las instituciones con que esto funciona. O sea, Daniela tiene una trayectoria muy importante donde perfectamente podría diseñar un sistema hipotecario, podría diseñar productos hipotecarios. Ahora le toca estar con esta bandera del seguro, pero lo puede hacer de una forma integral.
alguna vez hace ya muchos años, cuando Manuel Cepeda era director de Sociedad Hipotecaria Federal, me comentaba que a fin de cuentas un sistema hipotecario no era más que la suma de los instrumentos que permitían otorgar el crédito. Si no tienes el instrumento adecuado, no tienes este seguro de garantía, perfecto. Va a haber menos créditos y van a ser más caros. Hoy que tenemos todo esto, el tema es saberlos utilizar mejor. Ahora, tú en este futuro inmediato de cómo se pueden utilizar, ustedes han tenido una penetración importante con los bancos. ¿Dónde ves el futuro del seguro de crédito de la vivienda? Pues justamente ayudando hacia adelante a más bancos, ¿no? Movimos y cambiamos un poco el esquema de asegurar portafolios hipotecarios. ¿Qué pasaba en el pasado? En el pasado veíamos a los intermediarios financieros originando sus carteras y conforme tenían un portafolio creado, nos buscaban y nosotros hacíamos una cotización de esos riesgos y les ofrecíamos esa cobertura para cada uno de los créditos dentro del portafolio. Hemos evolucionado a un aseguramiento de flujo. Y esto es muy interesante, Horacio, porque lo que hace es decir, de ahora en adelante, si uno de los intermediarios financieros quiere entrar en cierto segmento, como decía, nos ponemos de acuerdo en sus políticas de originación, en qué van a estar haciendo, a quién van a estar atendiendo, cuál es la calificación que van a tener. Y cada mes nos están mandando lo que están haciendo dentro de estos segmentos. Y entonces inmediatamente ellos saben que pueden darle un crédito a un segmento que tradicionalmente no le daban, a Daniela Gurrea, que no es asalariada y que tiene una forma de comprobar ingresos distinta a la que yo estoy acostumbrado, pero le voy a dar este crédito porque Genworth en 15 días me da un certificado de que Daniela está asegurada. Y eso está muy bien porque hace que efectivamente todas las áreas de originación del banco se sientan tranquilas, tengan este sello y entonces ya hacen esta nueva originación. Ahora, ¿qué hacemos con ellos? Hacemos auditorías que no son invasivas, que no son auditorías desde el punto de vista de regulador o desde el punto de vista tradicional de auditor. Es el auditor que quiere revisar que sus procesos están bien para que si no hagamos ajustes, para que si no hagamos este pequeño cambio que nos va a ayudar a que hacia adelante las carteras originadas con estas características tengan muy buen comportamiento. Oye, estamos encontrando que hay comprobantes de ingreso que están manipulados. Vamos a poner este control para que dejen de manipularte estos comprobantes. Yo creo que el gran tema hacia adelante, Horacio, es controlar fraudes. Lo hemos visto. Los grandes retos de las instituciones financieras es ciberseguridad. Y entonces tenemos que ir de la mano con ellos en proteger estos esquemas. También uno de los grandes retos, lo decías, el tema de inversiones sustentables. Si analizamos la taxonomía de Hacienda, es muy bonito ver que no significa verde por cambio climático, significa también atender a sectores no atendidos, mujeres, bajos ingresos, y entonces vamos a tener una posibilidad de hacer cosas hacia adelante y nosotros ya estamos moviéndonos hacia allá también. El seguro lo vemos, seguro de crédito a la vivienda, le podemos llamar verde o lo podemos llamar sustentable, pero ya tenemos una distinción para ayudar a nuestros clientes desde ese punto de vista. Entonces nos vemos creciendo, nos vemos de la mano de nuestros clientes, nos vemos innovando con ellos y nos vemos innovando, que a mí me gusta mucho también, de la mano de los reguladores, porque si la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas nos apoya para hacer más grande este seguro y si la Comisión Nacional Bancaria de Valores nos apoya dándole un mayor impulso a este seguro dentro del valor de capitalización de los bancos, podemos hacer muchas cosas hacia adelante. Bueno, y hay que decir, hay que recordar, nunca está de más, de que aquí se han hecho las cosas bien en materia financiera, en materia hipotecaria en particular. O sea, los números que nos presenta la banca en términos de cartera vencida están por debajo del 3%, que son excelentes. Me parece que también el crecimiento de cartera que han tenido los bancos habla de una calidad de originación de muy buen nivel. Entonces, me parece que estamos con un antecedente importante. Ahora que el reto es, pues, volvemos a lo que es la situación, ¿no? Un país donde tenemos 70% de la gente en condición de pobreza, donde del total de la población económicamente activa, 55% está en la economía informal. El gran reto es convertir ese problema social que tenemos en la oportunidad de darle a las familias la oportunidad de formar patrimonio, la oportunidad de bancarizarse, la oportunidad de tener una inclusión financiera. O sea, me parece que los retos son al mismo tiempo inmensas oportunidades que tendríamos que aprovechar, porque la gran fortaleza que tenemos son esos 55% de gente trabajando en la economía informal. Es un problema, pero también es una oportunidad.
son gente que están produciendo, son gente que son serios, en muchos de los casos son gente que perfectamente puede afrontar una hipoteca. El tema es que ellos aprendan a tener esa cultura financiera que les permita requerir ese producto y poder hacerle frente, y que al mismo tiempo el sistema financiero en correspondencia genere los productos para eso. Y para eso me parece que lo que hay que hacer es voltear a ver el anaquel de instrumentos que tenemos, y el seguro de crédito a la vivienda es fundamental. Me parece que en este momento donde el presidente electa está hablando de un programa de vivienda social importante, que está hablando de dar crédito a los no afiliados, me parece que es fundamental. Yo me imagino que alguien ya le dijo que uno de los instrumentos que tengo que usar para eso es el crédito para la vivienda, y por eso es estar muy contenta, ¿no? Así es algo que tenemos que estar cabildeando, es algo que tenemos que estar mencionando siempre. Saben que existe el seguro de crédito a la vivienda, lo conocen también como instrumento dentro de las políticas públicas, dentro de la banca de desarrollo. Tiene que haber un impulso muy grande de la banca de desarrollo hacia adelante, de realmente utilizar estos instrumentos que mencionábamos justo para esa población no atendida. Pero yo insisto, creo que la colaboración de privados y públicos aquí va a ser fundamental, Horacio, porque vamos a llegar a más y con mucho mayor calidad si vamos de la mano. Inclusive, déjame decirte que dentro de Genworth no nada más es originar y tomar riesgo. Apoyamos a nuestros clientes. Ya vimos, acaba de pasar Otis, acaba de pasar el COVID. En esas dos circunstancias muy fuertes, como bien dices, tenemos mucha experiencia, tenemos muchos años en el sector y los propios bancos saben cómo enfrentar una crisis de magnitudes importantes, y no vimos un impacto muy grande y estuvimos de la mano con ellos en sus programas de solución y sus programas de apoyo. Y entonces, que nos vean como aliados en el sentido de que si las cosas se complican para los clientes y para el pago de sus hipotecas, no necesariamente es quitarles la casa, no necesariamente es dejarlos sin una solución de vivienda, es encontrar cómo ayudarlos a permanecer en ella y darles estas prórrogas o estos momentos de alivio que necesitan, de la mano con el seguro, que también puede participar dando liquidez y dándole ayuda a los bancos en términos de reservas y de capital para que lo puedan hacer con mayor tranquilidad. Entonces, bueno, pues estamos muy contentos con estas oportunidades. La verdad es que nos sentimos muy optimistas y vamos hacia allá. Oye, y hay que darle también nuevas lecturas a muchos de los retos que se presentan. La nueva política pública, por ejemplo, habla de detonar un programa importante de vivienda en renta, habla de detonar un programa que quizá pudiera acabar en un modelo de vivienda social, donde haya inventarios de vivienda pública para destinarse a renta. Y esos portafolios de vivienda, esas construcciones de esos portafolios de vivienda, también no estaría por demás que estuvieran asegurados. Me parece que el camino de acabar de hacer toda la arquitectura del sistema de vivienda mexicano tiene mucho que ver con esos elementos técnicos y con esas capacidades de hacer esa complementariedad entre las instancias públicas y privadas, ¿no? Me parece, como dices, que el sector público tiene que tener mucha claridad en sus políticas de vivienda, y para poder tener esa claridad tiene que conocer muy bien lo que le puede solucionar el sector privado, y en un papel muy importante el sector financiero, ¿no? Estos instrumentos, que hay varios, ¿no? O sea, están toda la parte de cuando hablamos del sector vivienda, a veces se nos olvida que hay seguros, que hay fianzas, que hay garantías, que hay una serie de instrumentos que permiten que la máquina siga trabajando, ¿no? O sea, que necesitamos más créditos porque hay recursos, hay. La banca tiene una cantidad importantísima de recursos, Hipotecaria Federal tiene una cantidad importante de recursos, lo que se necesita es hacer viables los productos, ¿no? Se necesitan dos cosas: hacer viables los productos, y el otro gran reto, que a lo mejor no es tanto tema nuestro, aunque seguramente en parte, es cómo lograr que se vuelva a producir vivienda en precios que vayan acordes con la capacidad de compra de la gente. Ese es un problema inmenso, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con eso, Daniela? Si de pronto vemos que está toda esta potencia del sector hipotecario y lo que están faltando son viviendas para poderlos ejercer. Pues darle certeza a los desarrolladores de vivienda, Horacio. Yo creo que parte de lo que ellos tienen que saber es que hay salida para esa construcción de casas que se necesita, ¿no? O sea, yo empezaría por ahí. O sea, ¿cómo le vamos a dar certeza a estos constructores que efectivamente vamos a comprar esa casa? ¿Cómo nos quitamos de la mente que hubo abusos, o si lo seguimos pensando, cómo hacemos que no haya esos abusos que creo que existieron? Definitivamente creo que vale la pena construir de la mano y pensar, como bien decías, vivienda social dentro de las ciudades es un gran reto, ¿no? Esa es de las grandes conversaciones que tenemos que tener, pero que hacen falta y es necesario, ¿no? Y entonces seguramente puedes
idear subsidios a la construcción, ¿no? Pero parte de lo complejo es pensar que el sector privado no puede ganar en el camino, ¿no? O sea, yo creo que es este tema de saber que el sector privado tiene o necesita cierta rentabilidad para estar en ciertos segmentos, ¿no? Y entender también que hay segmentos que no pueden adquirir una vivienda si no hay un subsidio o una ayuda de la mano. Y entonces, juntando estas dos circunstancias, creo que se puede encontrar una buena solución. Entonces, un subsidio en la construcción, definitivamente, y un subsidio en la compra, pero no a lo mejor un subsidio como lo veíamos al frente, pagando toda la vivienda, pongámonos un poco más creativos, ¿no? Démosle un subsidio a la persona que paga puntualmente, a la que está pagando tradicionalmente su crédito y le complementas el pago a lo largo de la vida del crédito hipotecario y le etiquetas o le engrapas un seguro para que el intermediario financiero también se sienta tranquilo que cuando deje de pagar alguien va a cubrir estos créditos. Entonces, bueno, podemos sentarnos a diseñar muchos esquemas, pero creo que hay soluciones. Lo que necesitamos es esta voluntad de realmente llegar a ese segmento, ¿no? Y hacen falta los espacios. A mí me parece que en este momento la transición, el periodo de transición va a ser muy valioso para que el gobierno que vaya entrando y nombra a sus representantes se vaya sentando con los especialistas. A mí me encantaría pensar que quien vaya a encabezar la política de vivienda y la política en Hacienda, que afortunadamente ya tenemos un secretario de Hacienda ratificado, me parece que ahí habrá mesas donde podrán estar ustedes para hablar. A ver, para hacer hipotecas, ¿qué se requiere? Y sentar en la mesa a los jugadores para ver cómo cada quien aporta lo mejor de su conocimiento, de su capacidad de análisis, para ver cómo mejorar los productos hipotecarios existentes o cómo diseñar los esquemas hipotecarios que permitan atender los rezagos que permanecen, ¿no? Entonces, ojalá que esta transición sea ese espacio de inteligencia para que haya mesas de financiamiento, mesas de desarrollo, mesas de sustentabilidad para integrarlo, ¿no? O sea, me parece que esa capacidad de juntarse los que saben para generar las soluciones será un buen momento y estos meses que nos quedan de transición para que la política de vivienda que presente la próxima administración es una política de vivienda consensuada con los expertos, donde estén, vaya, si van a hablar de financiamiento, si van a hablar de ese millón de hipotecas que ya prometió la presidenta electa, pues ojalá que se reúna con las instancias financieras que tendrán que dar el financiamiento para producirlas, ¿no? Me parece que tendrán que hacerlo, porque ahora que ya llega el momento de las realidades, si se habla de dar crédito para no afiliados, tendrá que juntarse contigo para ver si les van a dar el seguro o qué se requiere para que les den el seguro. Si se habla de vivienda en renta, habrá que hablar con los gobiernos locales para ver qué oferta de suelo existe o qué capacidades hay o qué ajustes legislativos tendrán que hacer para poderlo hacer, porque vaya, muchas de las cosas que se habla va a tener que haber cambios, tú hablaste ya en un momento de que tus pláticas con tus reguladores, esa parte es bien importante, ¿no? Donde tengamos en mente al financiamiento, pero también a quien regula y también a quien genera los instrumentos como el seguro a la vivienda. Entonces, de esta capacidad de sumar voluntades en la transición, me parece que ojalá se pueda modelar una política de vivienda para que para los próximos 6 años, por lo menos, permita asumir los retos que se están tomando y, como decíamos al principio de la plática, convertirlos en plenas oportunidades. Así es, porque a todos nos interesa mucho que México sea muy exitoso, que aproveche estas oportunidades, Horacio. Creo que somos muy privilegiados por estar donde estamos. Hablábamos y hemos hablado del nearshoring, hemos hablado de, inclusive después de ver COVID, cómo México sigue creciendo. Entonces yo creo que hay que aprovechar las oportunidades, no hay que dejar de trabajar. Y entonces, cuenta conmigo para lo que necesiten siempre y estas mesas de trabajo, feliz de participar en ellas porque es parte de lo que siempre hemos hecho en Genworth, estar de la mano de los reguladores, estar de la mano de los actores de vivienda para crear ideas y para crear nuevas formas y soluciones para darle vivienda a todos, ¿no? Sí, eso yo la verdad lo quiero enfatizar, que tú eres una mujer y que diriges una empresa que hace un esfuerzo enorme por construir sector. Son muchos años tuyos de trabajo donde te has reunido con todas las gentes para que esto que estás platicando, traducirlo en hechos. Y bueno, seguramente estoy seguro de que va a haber espacios para que en esta transición se trabaje y seguramente veremos tu trabajo reflejado en eso. Daniela Gurrea, directora general de Genworth, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo de un tema tan técnico, pero tan importante para hablar de crédito hipotecario, el seguro a la vivienda. Gracias a ti, Horacio, y qué gusto saludarte y saludar a todo tu auditorio. Muchas gracias.
Abrazo fuerte y bueno, todos ustedes esténse muy atentos y si pueden, guarden este contenido, véanlo. El seguro de la vivienda es de esas cosas que son el ingrediente fundamental en la receta secreta para hacer un buen sistema de vivienda nacional. Muchas gracias, acá nos encontramos. Hasta luego.